y quizás en el monte de allá, que vemos de aquí, ven la parte de arriba del monte, deja Abraham a sus siervos y le pone la madera sobre la espalda a su hijo y empieza a caminar subiendo el monte Moriah, y el hijo le dice que ve la madera, que ve el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Recuerdan que el padre le dice, Dios se proveerá del sacrificio. Y se recuerdan de otro que también iba subiendo la montaña con la madera sobre la espalda para ser sacrificado, ¿verdad? Ven, este es el lugar donde el Señor se fue al cielo. En general había dos formas de entierro en la época de Cristo. Ven, por eso el Señor Jesús tuvo un rico que le dio la tumba que él había hecho para su familia, José de Arimatea, y entonces él fue con los ricos. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Lo bendecimos. Amén. Amén. Señor pastor, unas palabras. Con mucho gusto. Si era un caminito que bajaba por el monte lleno de olivos, de olivares, una casita quizás aquí, allá, un caminito en el medio, ¿sí? Es el camino que hizo Jesús al bajar del monte de los Olivos a Jerusalén. Y aquí viene después Judas con los alguaciles al sumo sacerdote y lo toman prisionero, y de aquí va a la prisión, va a pasar la noche en prisión, al otro día va a ser juzgado. El creador del mundo junto con el Padre y el Espíritu Santo era un humano, como nosotros, pero era Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que sí a ese sufrimiento que él estaba sintiendo sobre sus hombros en este lugar? No es aquí donde empezó a llevar la cruz, pero es aquí donde le dijo sí a la voluntad del Padre. No se olviden de orar por mi pueblo, por el pueblo de Israel, para que el Señor les pueda abrir los ojos, para que puedan ver aquel a quien traspasaron, aquel que va a volver. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez desde Jerusalén, otra vez desde el Monte de los Olivos. Gracias por participar. Y gracias especiales a Daniel, un guía de turismo en Israel, que ayer lo llamé y le pedí por favor que me lleve a recorrer este lugar junto con él y sus innumerables sitios que él suele visitar con grupos, y escuchar una de las explicaciones más lindas que yo siempre he escuchado, no de su boca, porque él cuando habla por medio del corazón, y ustedes lo van a comprobar si es que logro hacer el video. Estoy esperando a su grupo de 16 personas, enseguida van a venir y vamos a hacer un recorrido, según me dijo, desde la cima del Monte de los Olivos, un mitzpeh, un observador que se llama Rehabam. Después vamos a hacer el camino que hizo Jesús aquel domingo de gloria, aquel domingo de Ramos, y vamos a terminar en el Getsemaní, en aquel huerto en donde Jesús culminó su pasión, fue atrapado, y todo eso con la Biblia en la mano, con el Nuevo Testamento que nos va a leer Daniel, espero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale de este video. A mí me encanta pasear por este lugar, no importa cuántas veces uno lo recorra, no importa cuántas veces uno explique, porque cada uno tiene su propia explicación. Y si este video lo hice ya con explicación judía y con explicación musulmana, hoy vamos a ver qué piensan los hermanos cristianos acerca de este lugar y cómo lo viven los turistas. Prepárense porque voy a prender la cámara y yo creo que va a ser un video larguísimo, espero por lo menos. Estén preparados y bueno, empecemos. Ahora cuando vienen vamos a abrir la cámara y a empezar a escuchar los relatos. Este es un rincón que tengo mío en el Monte de los Olivos que me encanta filmar, fuera del ruido. Lo que vemos ahí es la puerta dorada, la puerta de oro, y encima suyo una mezquita dorada que vendría a ser el domo de la roca. La mezquita a su izquierda es el Aqsa, que es una mezquita sagrada, el tercer lugar sagrado para los primos musulmanes. Entre ambas hay dos cúpulas blancas, la sinagoga de la ruina, que está en funcionamiento, y la otra que se está construyendo, que todavía no puedo decir cómo se va a llamar. Cuando la estrenen vamos a ser los primeros en ir a visitarla. Tenemos judíos entonces, tenemos musulmanes, y ustedes dicen ¿dónde están los cristianos?
esa cúpula gris que se ve ahí, espero que la vean, es el Santo Sepulcro, donde, según la tradición y la fe cristiana y católica, estuvo enterrado, la tumba está vacía ahora, Jesús. Bueno, voy a esperar al grupo y vamos a empezar, amigos. Mi mamá muere por conocerlo. Peruano, siempre te vemos. Estamos desde Perú. ¿En serio? Hola, mucho gusto. ¿Le puedo dar un beso? Sí. Qué lindo, qué bendición. ¿Cómo les va? ¿Con quién están? Con Daniel. Daniel. Me invitó aquí, Ya, qué Estoy bueno. yendo. Hola. Bolsas, gorras, 5 por 20. Amigo, ¡Shalom! estás, amigo? Ida, ¿dónde está Ida? Voy a Ida. cambiarlo. ¿Qué dice? La señora Ida, ¿la conoces? La señora ¿Cómo Ida. que no le va a conocer? Sueño con ella todas las noches. Se me hizo realidad mi sueño. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Todo bien? ¿Lo conocen a mi amigo Sergio? Uy, hay acústica acá. Este es un Bacari que anda suelto por Israel haciendo vídeos cada rato. Entonces, mis queridos, hay mucha gente que dice que la primera vez que aparece Jerusalén en la Biblia es en Génesis 14:14. En Génesis nos explica que Abraham, se acuerda, fue a perseguir a los reyes que les habían llevado a su familia prisionero, y Abraham oyó que su parentela estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos de su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Y cuando volvía de la derrota de Kedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Shavé, que es el valle del rey. Entonces, hay quien dicen que quizás este es otro nombre del torrente de Cedrón, del valle de Cedrón, el valle de Shavé, el valle del rey. Y dice que entonces Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Entonces ven que dice aquí entonces Malquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Algunos dicen que esa es la primera mención de Jerusalén. Salem, en hebreo Yerushalayim, Jerusalén, ir, en hebreo quiere decir ciudad, ir de paz, ir de Shalem, ir de completidad, de completa. Entonces muchos dicen que ahí es la primera vez que vemos Jerusalén en la Biblia. También decimos que Jerusalén empieza con el rey David, ¿verdad? Ya hablamos ayer, allá abajo es donde estuvimos ayer en la ciudad de David, donde empezó Jerusalén. David reunió todas las tribus del norte y del sur para hacer la capital, para hacer de Jerusalén la capital de su reino. Y como ustedes saben, el rey David quiso traer el arca del pacto, el arca de testimonio, la presencia de Dios a Jerusalén, que estaba en Kiriat Yearim, un poco yendo hacia Tel Aviv de hoy en día. Y cuando él la trae, la pone en el patio de lo que era la ciudad de David, y quiere construir una casa, porque nosotros vivimos en casas bonitas, pero la presencia de Dios está en tiendas, le dice David. Y entonces, pero Dios le dice que él no va a poder construir casa para Dios, porque él era un guerrero, tenía sangre en las manos, un hijo de paz, un hijo de Shalom que venía detrás de él. Shlomo, él va a construir el templo. Pero David le prepara todo, David compra el terreno, para construir luego el templo en este lugar exacto detrás nuestro. Ven, National Geographic nos hizo un chart bien bonito con la historia de la piedra esta que tenemos atrás, de la que estamos hablando, la piedra sobre la cual Abraham hubiera sacrificado a Isaac,
la piedra que en el judaísmo es la piedra de la creación del mundo, Eben Ashtiah, la piedra donde empezó todo, el lugar donde Abraham hubiera sacrificado a Isaac. Se acuerda que él vivía en Beersheba, aquí al sur del país, y vienen caminando hasta aquí, ahí ven la tierra de Moriah de lejos, el monte Moriah, y quizás en el monte de allá, que vemos de aquí, ven la parte de arriba del monte, deja Abraham a sus siervos y le pone la madera sobre la espalda a su hijo y empieza a caminar subiendo el monte Moriah, y el hijo le dice que ve la madera, que ve el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Recuerdan que el padre le dice, Dios se proveerá del sacrificio. Y se recuerdan de otro que también iba subiendo la montaña con la madera sobre la espalda para ser sacrificado, ¿verdad? Vemos ya ahí un mensaje escondido sobre aquel que va a ser también crucificado más tarde en el monte Moriah. Entonces llegan aquí, Abraham lo ata sobre la piedra y cuando lo iba a sacrificar le dice que mire para atrás, el cordero ya estaba preparado, que pasó bien la prueba, que era solo una prueba, y por eso somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Sobre esa piedra donde él lo hubiera sacrificado, era, dice la palabra de Dios, la era de Arauna el Jebuseo, el lugar que David compra para hacer el templo. La era el lugar donde se levantaba el trigo, se echaba el trigo hacia arriba, el viento se lleva la paja y cae la parte más pesada, el grano. Sí, la era es el lugar, creo que lo vieron en Nazaret, ¿verdad? Para separar la paja del trigo. Entonces David compra y dice cuánto pagamos, inclusive cuánto pagó nuestro padre David, nuestro ancestro, el rey David, por ese lugar. Entonces ven, ese es el lugar donde luego se va a construir el lugar santísimo del templo, el templo y el lugar santísimo encima de la piedra. Como nos muestra aquí en National Geographic, el primer templo construido sobre esa piedra, el lugar santísimo. El segundo templo que construimos, como ya dijimos, cuando volvemos de Babilonia, y después el rey Herodes lo hace mucho más lindo, levanta toda esa plataforma que vemos ahí sobre arcos, sostenida sobre arcos, y pone el templo más grande, que es el templo que visita el Señor Jesús cada vez que viene a Jerusalén. Todo eso, el centro de todo eso era la piedra, que luego, como dijimos, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyen el templo, no queda más templo, y en el 691 los musulmanes que ya habían conquistado la Tierra Santa en el 638 después de Cristo, en el 691 empiezan a construir la mezquita de El Aqsa y en el Domo de la Roca, sobre la roca, según la cual en el Corán, según el Hadith, una de las explicaciones, la explicación del Corán, dice que de esa roca subió el profeta Mahoma al cielo, el profeta Mahoma que vivía en Meca, en Medina, vivía en Medina en esa época. Un caballo con alas lo trae a Jerusalén, es un caballo sagrado, un caballo famoso para el Islam, se llama el Burak, lo trae a la mezquita lejana, no dice Jerusalén, sino que dice a la mezquita lejana. El Aqsa es el significado de mezquita lejana, y aquí él sube al cielo y encuentra a los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tiene tejes y manejes con Dios. Dios le dice que tiene que orar, que rendirse ante Dios, humillarse 50 veces por día, y empieza a discutir el precio, ¿sí? Lo mismo que en el Antiguo Testamento vemos también a Moisés discutiendo precio con Dios. Entonces, así se forma ese lugar que es tan sagrado para ellos, el lugar, como decimos, del cual Mahoma subió al cielo, tuvo los tejes y manejes con Dios. El ángel Gabriel le dice que no era época todavía de quedarse con Dios, que todavía tiene mucho que hacer, baja a la tierra, toma el caballo ese alado que lo lleva de vuelta a Medina y encuentra que su cama todavía estaba calentita y sigue durmiendo. Ese es el viaje de Muhammad, de Mahoma, el viaje nocturno, la sura número 17 del Corán, y por eso ese lugar
la piedra esa sobre la que eso pasó pasa a ser el lugar santo, el tercer lugar santo más importante del Islam. Meca, Medina y Haram el-Sharif, que se llama el lugar de la roca, que, como ya vimos, tiene toda una historia judía antes que eso también. Bueno, un poquito sobre la roca, el domo de la roca. Hola, Sergio. Parece que me están filmando. Qué guía que recibieron, de lo mejor. Sin permiso y sin pagarme. Después te arreglo. Después le tengo que pagar yo a él por hacer. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la Jerusalén moderna, de la Jerusalén de hoy en día. Nosotros ya estuvimos un poquito por la ciudad vieja. Miren, les voy a mostrar un mapa de Jerusalén. Así es Jerusalén hoy en día. Jerusalén es la capital y la ciudad más grande de Israel. Es más grande que Tel Aviv, lo que pasa que Tel Aviv tiene ciudades alrededor que hacen una concentración de 4 millones de personas alrededor de Tel Aviv, pero Jerusalén es más grande en superficie y en cantidad de habitantes que Tel Aviv sola. Jerusalén estuvo dividida desde la independencia del Estado de Israel de 1948 al 1967. Esta parte era Israel, esta parte era Jordana. Nosotros perdimos en la guerra de la independencia todo este lado de Jerusalén. Todo esto era Jordania hasta el muro, el muro de la ciudad vieja de hoy en día. Del otro lado, por donde pasa el tranvía, ahí era el borde. Entonces, mitad de Jerusalén era Jordania, mitad era Israel, y la ciudad vieja era todo en el lado jordano. Ven, aquí marqué con colorado la ciudad vieja. Este pedacito colorado que es la ciudad vieja estaba todo del lado jordano. Es decir, que perdimos la ciudad vieja, perdimos el cuarto judío, perdimos el acceso al muro occidental, el lugar más sagrado para el judaísmo. Todo esto había quedado en mano jordana y en el 1967 la reunificamos y, como dijimos, nunca más va a ser dividida, si Dios quiere. Entonces, la capital de un solo Estado, la capital del Estado de Israel. Amén. La parte de adentro, la parte de la ciudad vieja, es una cosa así, como dijimos, dividida en 4 cuartos. El cuarto árabe cristiano, el cuarto árabe musulmán, el cuarto armenio, que son cristianos, y el cuarto judío. Y, por supuesto, el lugar más caro del mundo, el terreno inmobiliario más caro del mundo, el Monte del Templo, que está aquí detrás nuestro, con, como ustedes saben, la mezquita de El-Aqsa, la de techo gris, la mezquita de El-Aqsa, el lugar donde después de que el profeta Mahoma tuvo los tejes y manejes con Dios, fue hacia el costado y adoró. Por eso está la mezquita ahí, es el lugar donde él adoró, se humilló delante de Dios. Y el domo de la roca, que es el lugar, la roca sobre la cual ascendió el profeta Muhammad al cielo, Mahoma, por eso es ese monumento. El domo de la roca es un monumento, la mezquita del Aqsa es una mezquita. Aunque también se ora en toda la zona, se ora en el monumento que es el domo de la roca, se ora, todos esos patios están llenos a veces los viernes de gente mirando hacia allá, hacia la Meca. Ustedes saben que el Islam ora mirando hacia la Meca, cuando al principio oraba mirando hacia Jerusalén. Ellos cambiaron, ellos trataron de que los judíos adoptaran al principio del Islam. Mahoma trató de convertir a los judíos, cuando vio que no los pudo convertir a ese invento, esa nueva religión, entonces les empezó a cortar la cabeza y cambió el lugar de dirección de Jerusalén a la Meca. Antes oraban mirando a Jerusalén. Como ustedes ven, tenemos un cementerio aquí entre nosotros y el Valle del Cedrón y la ciudad antigua. Este es el cementerio judío más antiguo del mundo, quizás el más importante. Ahora que vamos a bajar, vamos a entrar, vamos a explicar sobre el cementerio. El Valle del Cedrón, el torrente del Cedrón, el Valle del Kidrón abajo, un cementerio musulmán delante de la única puerta cerrada de la ciudad vieja. Sí, dijimos que tiene 7 puertas abiertas y una cerrada, y los musulmanes pusieron un cementerio ahí
quizás para que no entre el Mesías, porque el Mesías, según el judaísmo, también va a venir aquí al Monte de los Olivos, y del Monte de los Olivos va a entrar a la ciudad vieja a reinar, claro. Quiero leerles unos versículos. Quiero leerle unos versículos del profeta Zacarías, donde nos dice de lo que estamos hablando ahora. En Zacarías 14 dice, desde el versículo 1, he aquí el día viene en medio de ti, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ese es el día final. Sí, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ven, nos esperan días no fáciles en Jerusalén, nos esperan días en la que la ciudad va a ser tomada y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio. Pero dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día en el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio. El Monte de los Olivos que está frente de Jerusalén al oriente, aquí donde estamos ahora, y el Monte de los Olivos se partirá por el medio, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y dice en el versículo 8, salto al versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán aguas vivas de Jerusalén, la mitad hacia el lado del mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esas son las aguas que van a llegar al Mar Muerto y que van a hacer revivir el Mar Muerto. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, mitad hacia el oriente, mitad hacia el occidente, y reavivarán el Mar Muerto. Entonces ese, según el judaísmo, es un versículo que habla de la venida del Mesías. Estamos hablando de Zacarías, Antiguo Testamento. Sí, vendrá Jehová, peleará por nosotros en aquel día, y sus pies, creemos que está hablando de los pies del Mesías. Entonces el judaísmo está esperando la venida del Mesías, y en el judaísmo el Mesías viene aquí a este lugar, al Monte de los Olivos. Para nosotros también el Monte de los Olivos es importante, y para terminar vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice lo siguiente. Dice que los discípulos estaban con el Señor Jesús resucitado aquí, y dice que estoy en capítulo 1, versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto del cielo. Es decir, que en este lugar el Señor Jesús se fue al cielo, el Señor Jesús después de haber resucitado, porque dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ven, este es el lugar donde el Señor se fue al cielo, y el lugar donde Él va a volver, el lugar donde el judaísmo está esperando la venida del Mesías. En el cristianismo se conoce como el Domingo de Ramos, pero yo quiero que ustedes vean que todo está conectado con el judaísmo. Las raíces del cristianismo están en el judaísmo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue el Domingo de Ramos? Miren, hablando del judaísmo, en Éxodo capítulo 12 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 12, estamos hablando de la Pascua, ¿verdad? Estamos hablando de la época de la Pascua, tanto judía como cristiana.
Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Sí, el mes de Nisan es, ¿no? Nisan es el primero de los meses del año. Según la Torá. Según la Torá, aunque tenemos en el calendario judío otra fecha que es el Año Nuevo Judío, que es la fiesta de las trompetas, que es hoy en día el Año Nuevo Judío. Y dice que este mes será el primer mes del año, y hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y más la familia, si fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, en el día 10, dice, de este mes, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Era el día que la gente, el día 10, iba a buscar el cordero, que lo iban a tener en su casa 4 días, y al día 14 lo iban a sacrificar. El Señor Jesús no estaba haciendo cosas porque se le ocurrían. El Señor Jesús era un judío que cumplía la tradición judía. Cuando todo el mundo estaba buscando el cordero que iban a sacrificar en la Pascua judía, a los 14 del primer mes, él baja por aquí montado en un pollino de asno, como diciendo, yo soy el rey, pero soy el cordero que ustedes están buscando. Justo el día que toda la gente está buscando el cordero, baja el Señor Jesús a Jerusalén del Monte de los Olivos, porque él pernoctaba, él estaba siempre de la otra falda del Monte de los Olivos, en Betania, y baja montado en un pollino de asno, como diciendo, yo soy el cordero. La gente tenía que buscarse un cordero ese día, un cordero sin mancha, sin defecto, se encariñaba con el cordero, lo tenía 4 días en la casa y después lo sacrificaban la noche de Pascua. ¿Me entienden? Es todo muy relacionado con el judaísmo. Es bueno entenderlo así, porque yo creo que el Señor Jesús no estaba haciendo cosas así nomás porque se le ocurría, sino que el día exacto bajó mostrándose como el Cordero, y la gente lo recibía, sí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hubo gente que sí lo vio, que sí lo entendió, y hubo mucha gente que no entendió eso. Entonces ese es el camino que vamos a hacer ahora, el camino del Domingo de Ramos, cuando la gente le ponía palmeras, hojas de palmeras delante de él, y como alfombra, sí, tapizados o lo que sea, como para hacerle el camino más fácil, montado en un pollino de asno. Quizás, probablemente el camino que vamos a hacer ahora hacia abajo. ¿Preguntas? Vamos, por favor. Cuidado que es muy empinado, agárrense, por favor. Tierra fuera de la ciudad, ¿sí? Los judíos enterramos siempre fuera. Jerusalén empezó, dijimos ahí abajo, ven donde está el embotellamiento de tráfico en la curva. Hacia abajo ven el techito de la ciudad de David, una cosa construida con madera. Ahí estuvimos ayer, y el paredón ese que baja hacia abajo, que estuvimos sentados ayer, de la ciudad de David. Ahí empezó Jerusalén, el lugar para enterrar más cerca que tenían, más práctico, era la montaña de enfrente. Entonces desde esa época se entierra gente aquí en Jerusalén, fuera de lo que era la ciudad de David, y por eso es el cementerio más antiguo y más importante del mundo judío. Como dijimos, solo judíos. Cristiano en cementerio cristiano, musulmán cementerio musulmán, judío en cementerio judío. Ahora, el judaísmo, como ya dijimos, cree en la resurrección de los muertos. El judaísmo, como ya dijimos, es el judaísmo que sobrevivió de la época bíblica o de la época del Segundo Templo, es el judaísmo fariseico, y los fariseos creen en la resurrección de los muertos, a diferencia, por ejemplo, de los saduceos, que no creían.
Entonces el judaísmo cree que va a haber resurrección de los muertos y como ya dijimos, el judaísmo cree que el Mesías va a venir aquí al Monte de los Olivos. Entonces, por eso este es el cementerio más caro del mundo también, porque todo el mundo quiere ser el primero en la resurrección de los muertos. Cuando venga el Mesías, los primeros que van a resucitar van a ser los del Monte de los Olivos. La ola de resurrección va a llegar a España mucho más tarde. Cuando la ola de resurrección llegue a España, estos ya van a estar tomando té con el Mesías, ¿sí? Sentadito, y entonces, por eso, y en Sudamérica ya ni que hablar, ya. Entonces, vamos a mudar todos aquí. Por eso todos quieren ser enterrados aquí. Por eso sale tan caro ser enterrado aquí en el Monte de los Olivos. Claro, también por supuesto, ustedes saben que en el judaísmo el cuerpo va a la tierra y ahí queda hasta la resurrección de los muertos, hasta que viene el Mesías. Yo no sé exactamente, hay otras religiones, otros países que a los 30 años se saca el cadáver de ahí y otro puede utilizar, o de la familia si siguen pagando, el agujero, el lugar donde estaba el cadáver, ¿verdad? Aquí el cadáver queda hasta que viene el Mesías. Entonces el cementerio judío crece y crece y crece, tiene que crecer, no quedan lugares vacíos. Y como ustedes ven, todos estos lugares ya pertenecen a alguien, no puede crecer. No puede crecer más para arriba, más para el costado y ya está. Entonces cada lugar cada vez es más caro. Cada vez quedan menos lugar y los lugares cada vez son más caros. Lo que hacemos en el judaísmo normalmente es que cuando muere la mamá o el papá, los niños, los hijos, las hijas, compran dos lugares, uno para la mamá y otro para el papá, uno el que estamos enterrando ahora y el otro para que cuando va a irse la otra parte de los padres de uno, estén los dos juntos también enterrados, uno al lado de otro. Y como ustedes ven, los judíos no ponemos flores sobre las tumbas, sino que desde la antigüedad ponemos una piedrita. Hay ahora algunos cementerios más modernos que sí ya se están utilizando flores, pero hay unas cuantas explicaciones para esto de las piedritas. Por ejemplo, que cuando salimos de Egipto pasamos 40 años en el desierto, ¿se acuerdan? El éxodo, en la salida de Egipto, murió toda la generación y no había flores ahí, lo único que había para poner sobre las tumbas eran piedras, ¿verdad? 40 años en el desierto del Sinaí, no había flores. También decimos que para que la gente se dé cuenta que hay una tumba, se hace una montañita de piedras arriba de la tumba para que nadie se siente ahí por casualidad o vaya a pisar por ahí, a pasar y no respetar la tumba. Y los judíos ortodoxos religiosos tienen la explicación más bonita. Ellos dicen que un día todas estas piedras que ustedes ven aquí, se van a levantar y van a hacer ahí el templo de Jerusalén. Un día todas estas piedras se levantarán, se unirán y ahí frente a nosotros, donde está hoy en día el Domo de la Roca, va a ser el templo de Jerusalén. Entonces por eso se ponen piedras. Como ustedes ven también las tumbas tienen un agujerito atrás. Sí, hoy en día muchos se utilizan para poner la vela ahí. El judaísmo cree que al tercer día, después de enterrado el muerto, el alma deja el cuerpo. El judaísmo cree que el alma deja el cuerpo y se va al reino de las almas y se va purificando. Por eso se reza constantemente por la alma del muerto. Se reza una semana cuando se hace el velorio o el, ¿cómo se llama en castellano? El funeral, gracias. El funeral, sí, una semana. Después se reza nuevamente duro durante el primer mes. Después del primer mes se pone la placa encima de la tumba. Esto es como un pequeño monumento, no significa que el muerto fuera tan largo o tan corto, ¿sí? No significa que fuera petizo o fuera alto, sino que es una placa, es un monumento. El muerto está abajo en la tierra, no está aquí, ¿sí? No está aquí en este cajoncito, solo un monumento. Y se termina de rezar por el alma del muerto después de un año, cuando el alma ya se une con las demás almas en el reino de las almas, con todas las almas judías.
como dice el himno de Israel, Nefesh Yehudi, el alma judía, una cosa muy importante. Yo creo que por eso el Señor Jesús esperó 3 días para venir a ver a Lázaro después que había muerto. El Señor Jesús no vino inmediatamente cuando le dijeron que Lázaro había muerto, se quedó por allá en la zona de Jericó donde estaba y vino después que el alma hubiera salido de su cuerpo, para que la gente no diga que fue una resurrección falsificada, que el Lázaro verdaderamente no murió, sino que estaba medio adormecido y a los 3 días, sino que el Señor Jesús esperó al tercer día que saliera el alma y después vino a resucitar a Lázaro a Betania, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, como dijimos, hermanos, esto era una necrópolis, sí, era un cementerio, el Monte de los Olivos, para enterrar a la gente. En general había 2 formas de entierro en la época de Cristo, en la época del Segundo Templo. Como ahora, el pobre cuando muere se hace un agujero en la tierra, va a la tierra, sí, si te he visto no me acuerdo, hasta la resurrección. Nos vemos nuevamente. Con el rico se puede hacer más, un poco más de ceremonias, un poco más de cosas más caras. Entonces también en la época de Cristo el simple, el pobre, el de a pie iba a la tierra, a un agujero. El rico se ponía como sobre un estante el cuerpo en una cueva cavada para su sepultura, para la sepultura de toda la familia. Y se ponía en un estante, después de 1 año y medio, 2 años quedaban solo los huesos, la carne se desintegra, desaparece y se toman los huesos y se ponen en una caja de huesos donde están los huesos de toda la familia, de sus ancestros, ¿sí? La caja de huesos, el osuario es de largo como el hueso más largo y entonces eso es lo que creemos que dice la Biblia también, que fue unido con sus ancestros. En la muerte se ponen los huesos. Ven, por eso el Señor Jesús tuvo un rico que le dio la tumba que él había hecho para su familia, José de Arimatea, y entonces él fue con los ricos, fue en su muerte, dice Isaías 53. Aquí se han encontrado esta cantidad de cajas de osuarios, de cajas de huesos. Algunos dicen que son también de los primeros discípulos de Jesús. Hubo muchas cosas escritas en la arqueología sobre esto. Pero lo que sí vale caro, la caja, la decoración, es solo para gente, y la cueva donde hay que ponerla, ¿sí? ¿Recuerdan lo que estamos diciendo? Que Jesús baja del Monte de los Olivos, lo que se llama en nuestras Biblias la entrada triunfal, dice aquí. Dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al Monte de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban al pollino, sus dueños dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Estamos hablando de un pollino de asno, ¿sí? No de... Y ellos dijeron porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Este es el lugar donde, según la tradición, Jesús lloró sobre la ciudad, bajando del Monte de los Olivos, al ver la ciudad como la vemos nosotros, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Sí, ese es el lugar entonces donde Jesús lloró. Muy pocas veces Jesús llora en la Biblia, llora por Jerusalén,
porque iba a ser destruida, porque no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Jerusalén no conoció el día de su visitación. Y la palabra de Dios dice que hoy es el día. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu calcañar como en el día de las aguas de Meribá. Hoy es el día, cada día es el día de la visitación. Todavía tenemos tiempo, todavía que es día, es el día en el que el Señor Jesús nos visita. Hoy es el día de la visitación. Entonces no perdamos tampoco la oportunidad de ser visitados. Y no se olviden de orar por mi pueblo, por el pueblo de Israel, para que el Señor les pueda abrir los ojos, para que puedan ver aquel a quien traspasaron, aquel que va a volver, pero ese día creo que tenemos que estar preparados cuando Él vuelva. Entonces eso es lo que se celebra en este lugar, el lugar donde Jesús lloró por Israel, por eso se llama la Capilla de la Lágrima, la capilla que tienen ahí de Antonio Barluzzi, el mismo arquitecto que construyó la mayoría de capillas e iglesias en Israel, como una lágrima cayendo de arriba hacia abajo, con 4 vasos lagrimales a los costados. Los que vieron la película Quo Vadis, por ejemplo, el emperador Nerón guardaba sus lágrimas sagradas en vasitos de alabastro, sí, vasos lagrimales. Esos son los 4 vasitos representados ahí a los costados. Entonces, la capilla de la lágrima, el lugar donde el Señor lloró sobre Jerusalén. ¿Preguntas? Podemos orar, siempre podemos orar. Vamos a juntarnos para orar entonces. No, se puede sentar si quiere. Dios escucha la oración del sentado y del parado. ¿Te parece si oramos cortito Gracias, Señor, por este lugar tan significativo donde tú estuviste orando y llorando por tu pueblo. Y hoy estamos nosotros también orando y llorando por ellos. Te rogamos, Señor, de que tú los alcances con tu amor, tu misericordia, la gracia y el perdón. Que puedan reconocerte como su Salvador y su Mesías. Padre Celestial, toca sus corazones, llénalos del amor que solamente tú puedes dar, Señor, de esa gracia, del perdón y la misericordia, Señor. Te rogamos por este pueblo, Señor, por el que tú también oraste y lloraste en este lugar. Gracias, Señor, porque tu amor nos alcanzó a nosotros. Queremos dar ese mismo amor a este pueblo que tanto te necesita. Te amamos, Señor. Señor, te damos gracias por este momento tan especial. Te damos gracias por estar todos juntos, recordando aquí en este lugar emblemático donde Jesús lloró por su pueblo. Y nosotros ahora queremos bendecir al pueblo de Israel, y queremos bendecirlos y bendecir a través de nuestro hermano Daniel, bendecir en representación de todo el pueblo judío. Lo bendecimos a Daniel, a su familia y a través de él a todo el pueblo judío. Y como bien él dijo, para que puedan abrir sus ojos y conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Lo pedimos en tu nombre y lo bendecimos. Amén. Amén. Señor pastor, unas palabras. Con mucho gusto. ¿Sabes que organizamos viajes? Te dijo, ¿eh? No, dime, Sí, llegó el momento de promocionarse. Sí, bueno, mucho gusto, un gusto conocerte primero. Y Caminemos. sí, ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto. Bueno, mi nombre es Roberto Pesta Ciscar, soy un pastor de origen argentino, hace 34 años estamos viviendo cerca de Barcelona y con mi esposa desde 2014 estamos
Dios nos dio este ministerio de traer gente, no solamente de España, sino de todo el mundo, a bendecir Israel. Nosotros como pueblo evangélico, y yo personalmente, tenemos un amor muy grande por el pueblo de Israel. Como cristianos nosotros sabemos que salimos del tronco, ¿no? Somos una rama más del tronco de olivo que es el pueblo de Israel, y amamos el pueblo de Israel. Y tenemos la bendición de este ministerio de traer gente a bendecir Israel. Y ocurre este milagro maravilloso, que la gente viene a bendecir a Israel, pero vuelve a bendecir a Israel. Una de las anécdotas que tenemos cuando llegamos al aeropuerto, generalmente en Barcelona, estamos esperando las maletas, el comentario más común es quiero volver. Y por eso ya hemos venido más de 30 veces, hemos traído 28 tours ya desde 2014 a Tierra Santa, y bueno, a través de este medio que mi amigo aquí me invita a hacerlo, Sí. te invito a que puedas venir a bendecir Israel. Y hay un antes y un después en la vida del cristiano cuando venimos a Tierra Santa. Así que un saludo grande de aquí, justamente desde Jerusalén, aquí del Monte de los Olivos, y que Dios os bendiga. Señor pastor, ¿de qué corriente del cristianismo son ustedes? Bueno, nosotros como hacemos viajes a Israel, reunimos a todas las denominaciones. Ah, ok. Sí, Ok. o sea que una de las cosas bonitas que tienen nuestros viajes es que nadie pregunta de qué denominación es, ni de qué tendencia es, sino que en ese momento somos todos uno aquí bendiciendo al pueblo de Israel. Así que hay de todas las denominaciones. ¿Y usted personalmente es de? Bueno, nosotros somos de una rama un poco así más carismática, digamos, ¿no? Pero yo personalmente creo mucho en la unidad del pueblo de Dios. No hago diferencias en absoluto. ¿Y usted ejerce en España? Sí, cerca de Barcelona. Ah, Sí. ok. Muchas gracias. No, al contrario, Muchas gracias por darme la gracias. oportunidad. Entonces, yo quiero que se imaginen este camino que hicimos en la época de Cristo sin todas las casas, las construcciones, las rejas. Sí, era un caminito que bajaba por el monte lleno de olivos, de olivares, una casita quizás aquí, allá, un caminito en el medio. Sí, es el camino que hizo Jesús al bajar del Monte de los Olivos a Jerusalén. Entró a Jerusalén. Nosotros ahora vamos a parar y vamos a entrar en un lugar que el Señor conocía, el lugar donde Él vino la última noche después de lo que se llama la última cena, la celebración de la Pascua judía. Dice que salieron del lugar y vinieron aquí a orar al huerto de Getsemaní, lo que se llama el jardín de Getsemaní, un huerto de árboles de olivos para producir aceite, ¿sí? Entonces ese es el lugar donde vamos a entrar. Vayan siempre detrás mío y cuidado que no se me pierda nadie aquí. Vamos a dejar al otro grupo entrar antes que nosotros. Por favor, cúbranse los hombros las muchachas porque entramos a una iglesia, por favor. Vengan más aquí, así ven que hay otros grupos y podemos... Entonces, como habíamos dicho, el Señor Jesús, después de la última cena, salen, fue del otro lado del valle, cruzando el valle del Cedrón, el torrente del Cedrón, y vienen caminando hacia aquí. Dice que salieron de ahí y como solía, se fue al Monte de los Olivos y sus discípulos le siguieron. Como solía, parece que el Señor Jesús conocía bien este lugar, solía venir aquí, era un lugar conocido. Estoy leyendo primero de Lucas y después voy a leer de Mateo. Estamos en Lucas 22. Dice que salieron y se fue como solía al Monte de los Olivos, y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su ardor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos
y los halló durmiendo por causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El relato de Lucas es bien interesante porque tiene algunos detalles que no tiene Mateo, pero a mí me gusta también el relato de Mateo, de lo que pasó aquí. Dice en Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lucas dice que fue la distancia como de un tiro de piedra. Nosotros creemos que Jesús dejó a sus discípulos lo que hoy en día es del otro lado de la calle. La calle no estaba, sí, era todo el mismo lugar, la plantación de olivos. Los deja del otro lado y se viene aquí donde está construido el altar de la iglesia para orar, como de un tiro de piedra, dice Lucas. Y entonces, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantamos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y aquí viene después Judas con los alguaciles al sumo sacerdote y lo toman prisionero y de aquí va a la prisión, va a pasar la noche en prisión, al otro día va a ser juzgado. El creador del mundo junto con el Padre y el Espíritu Santo aquí fue tomado como un prisionero y termina sus momentos en libertad en este lugar. Es un lugar tan importante, pero es tan difícil concentrarse, tantos autos, tanto ruido. Y es un lugar tan importante para nosotros, para el cristianismo. Podríamos estar aquí todo el día nuevamente hablando. ¿Cómo es que estaba así dividida la deidad? ¿Cómo es que el Padre tenía una voluntad, el Hijo tenía otra? Sí, y era Dios. Dios, ¿cómo puede ser que Dios estaba así dividido? ¿Cómo puede ser que el Hijo tenía una voluntad, pero fíjense la sumisión del Hijo? ¿Por qué? Porque Él vino para eso. Porque Él vino para eso. Él sabía. Un pastor amigo, Mariano Senevald, escribió en su último libro que se llama La Iglesia Integral, dice: estoy ahora viendo la escena de Getsemaní. Él tiene un deseo, pero el Padre tiene otro. Le toca beber una copa amarga que la mayoría de los humanos encontraría la forma de evitar. Nosotros encontraríamos la forma de evitar esa copa. Dice: sin embargo, el Padre le pide que la beba. El Rey del universo se hace obediente hasta la muerte. Él sabe cuándo ser cordero y cuándo ser león. Mientras muchos están viendo un corderito indefenso clavado en la cruz, el infierno está presenciando un león que lo está venciendo. Mientras se desangra en humildad, despoja demonios y principados en autoridad. Ese era Jesús. Sí, el Señor Jesús aquí tenía otra voluntad distinta que la del Padre. Era humano como nosotros, pero era Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que sí a ese sufrimiento que Él estaba sintiendo sobre sus hombros en este lugar? No es aquí donde empezó a llevar la cruz, pero es aquí donde le dijo sí a la voluntad del Padre.
Es aquí, como dice Lucas, que sudaba sangre. Tanta fue la presión que sintió en este lugar que sudaba sangre y caía las gotas a la tierra de sangre. Los que entienden de medicina saben que es una situación que cerca la muerte. El sudar tan bajo presión que uno suda sangre. Y este fue el lugar, no hay duda, este es el jardín de Getsemaní. No hay otro lugar que diga ser el jardín de Getsemaní. Vimos los árboles, que fueron los árboles que vieron al Señor agonizando esa noche, o los hijos de ellos. El olivo muere por dentro y tira de adentro un offspring, un shoot, un pequeño hijo, ¿sí? Que sigue viviendo. Quizás, como les digo, son los árboles, los hijos de los árboles que vieron sufrir a Jesús aquella noche. Es un lugar de decisión, donde Jesús decidió hacer la voluntad del Padre. Y es un lugar de decisión quizás para algunos de nosotros que tienen que decidir si hacer la voluntad del Padre o hacer la voluntad nuestra. Es un lugar en el que los invito a decirle sí a la voluntad del Padre. Si es que tienes que dejar tu negocio, tienes que ir a la misión, tienes que hacer lo que Dios te diga, este es el lugar para decidirlo. Este es el lugar para decirle sí a la voluntad del Padre, aunque yo tengo otra, aunque me va a costar, es muy difícil, me va a doler. Pero sí, este es el lugar donde Jesús le dijo sí a la voluntad del Padre, y es el lugar en el que los invito a que nosotros también le digamos sí. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe lo que Dios tiene delante de nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a tomar también un minuto para oración. Quiero preguntarle, ¿qué sientes en este lugar? Me siento embelesado. Es el regalo más grande que Dios me ha dado. Estar en el mismo lugar donde Él nació, creció, enseñó la palabra de Dios, murió, y un día voy a estar junto con Él en la eternidad.